¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar revisando lo que es composición de clases. Vamos a ver cómo aplicar la creación de una clase, cómo se estructura una clase, qué es lo que contiene, para qué nos puede servir y así. En esta ocasión tenemos un ejercicio que lo que nos pide es crear una interfaz de ingreso de autos que al ingresar la ciudad y el año se generará una placa. Además hay que validar estos datos ingresados, crear un arreglo de punteros a autos, es decir, un arreglo que no contenga autos, los valores de los autos, sino que contenga punteros y estos punteros apunten a su vez a autos. Además hay que ingresar datos de un solo auto y mostrar los resultados en la pantalla. Para esto, principalmente vamos a definir una clase auto. ¿Cómo se compone una clase? Una clase es lo que nos sirve para definir, como su nombre lo dice, una clase, un cierto tipo de objetos dentro de nuestro programa. Por ejemplo, en esta ocasión la clase auto, ¿verdad? Una clase tiene tipos de datos. Tiene datos privados, a los que solo puede acceder el programador, en este caso nosotros, y datos, o- y datos públicos, ¿verdad? Ahora, una clase, a diferencia de una estructura, que es lo que ya vimos, no simplemente contiene variables que contienen valores en sí. Una clase contiene datos y además contiene métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son funciones que, como su nombre lo indica, lo que hacen es realizar una operación dentro de nuestra clase, solo para nuestro tipo de dato auto en este caso. Por ejemplo, en este caso tenemos datos privados, que datos privados son los datos de autos a los que no queremos que un usuario acceda, pero que sí los pueda visualizar, que los pueda ingresar, etc. O con esos datos tenemos que realizar otra operación. En este caso, por ejemplo, el año de un auto. Para esta ocasión vamos a utilizar variables string. Aquí, para usarlas primero hay que hay que incluir las librerías string.h y string. Esto para no trabajar con char. No tiene ninguna funcionalidad o no es de manera restrictiva para que las clases. Se puede usar cualquier tipo de datos, no es necesario usar string. Vamos a usar string para placa. Y en público, en las cosas que sí queremos que el usuario pueda modificar o que queremos que no estén restringidas, lo que vamos a hacer es ingresar el constructor. Seguramente el profesor en clase ya les dijo que era el constructor. Un constructor es básicamente una función, un método. Un método es una función dentro de la clase. Un método que lo que hace es inicializar nuestras variables privadas. En este caso, no necesariamente con un valor real, sino con un valor simbólico. De este tipo. Como nuestro auto, en este caso tiene tres variables, siempre hay que trabajar en orden dentro de las clases. Tiene un entero año, un string ciudad y un string placa. En este caso también los ingresamos de esta manera. Int año, int ciudad y string ciudad y un string placa. ¿Por qué le pongo el subguión al final? Porque estas variables lo que van a hacer es inicializar este año. Este año con el subguión va a inicializar este año de acá. Aquí puede ir cualquier valor numérico, como para que les quede claro. Como es un entero, puede ir aquí un auto del 2010 y no hay ningún problema. De esta manera ya estaríamos inicializando con un valor numérico, pero para esta ocasión no es necesario. Ahora, nosotros tenemos eso aquí y otro método que podemos usar es el de setPlaca. Ojo, es un nombre que yo le estoy dando, ustedes pueden darle el nombre que ustedes quieran. ¿Para qué nos va a servir este método? Es completamente inventado. Lo que va a hacer es recibir una variable entera y un string, que en este caso lo que queremos es que reciba el año del auto, que reciba el string ciudad del auto, y lo que va a hacer es generarnos una placa con estos dos datos. Es una forma de validar datos ingresados para un auto, y tampoco no tanto validar, sino usar esos datos para generar otro dato de auto. No está
En una clase ustedes no tienen que ingresar todos los datos de golpe, no necesitamos que el usuario ingrese todos los datos, no se necesita contar con todos los datos de un inicio, podemos generarlos a partir de otros datos. Ya verán que es bastante útil lo de composición de clases. Y vamos a generar también una función de tipo void, es decir, que no tiene retorno, que lo que va a hacer es imprimir los datos del auto. Obviamente esta es la declaración. Aquí no es como una función, o sea, obviamente estamos afuera del main, ni siquiera hay un main definido aquí. Pero como no estamos trabajando con funciones en sí, no es necesario seguir la estructura que teníamos predefinida, la de declarar, implementar y hacer un prototipo. Aquí simplemente declaramos la función. Incluso podríamos definir lo que hace con el método inline, que es simplemente definir justo aquí, definir lo que hace la función. Pero para este caso, como va a tener varias líneas de código, lo podemos hacer abajo. No hay ningún inconveniente con eso. Y aquí lo que acabamos de hacer es implementar nuestra clase auto. Una clase que cuenta con métodos, con variables, bueno, argumentos es la palabra, privados y públicos. En este caso cuenta con variables y métodos. Métodos son las funciones que operan al entorno de los datos del auto. Posteriormente lo que vamos a hacer, fuera de la clase, para acceder a cualquier método, para cualquier parámetro, siempre vamos a hacer el nombre de la clase, dos puntos, y luego el nombre del método. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definir nuestro constructor. Este de aquí es nuestro constructor por omisión. Pero, como es una función, es un método en sí, lo que vamos a hacer es definirla aquí afuera. Como para que lo entiendan de mejor manera, es lo que se hacía con una función en un programa común. Aquí antes del main se definía el nombre de la función y qué es lo que recibía, y abajo se definía qué es lo que hacía. Lo mismo con un constructor. Tiene auto, va a recibir in año, va a recibir string ciudad, su guión porque no es la misma que tenemos en nuestra clase, y string placa. Ahora, en este caso sí queremos inicializar una placa porque al usuario no le vamos a pedir una placa en sí. Vamos a generarla con los datos que él nos ingrese. Así que sí es conveniente que tengamos una placa base, por así decirlo, que no se va a mostrar, pero sí va a estar ahí ocupando espacio, por así decirlo. Y en este caso lo que tenemos es el constructor. Inicializa las variables. O atributos. En realidad, su profesor, si les escucha decir otra palabra que no es atributos, se va a molestar. El nombre en sí, de todo lo que hemos estado hablando, es que una clase lo que tiene es atributos de la clase, atributos que definen, en este caso si definimos un objeto auto, ese objeto auto tiene atributos año, atributo ciudad y atributo placa, características propias de un auto. También tiene métodos, el método setear la placa, que es lo que hace que un objeto auto siempre va a, una vez recibido el año y la ciudad, generar una placa. Creo que esa es la forma más conveniente de explicarlo. Listo, ahora tenemos esto. Falta aquí. Vamos a ver esto por acá, un comentario. Listo. Y dentro del constructor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil inicializar las variables, ahora sí, los atributos, ahora sí de auto. Perdón si digo variables. La palabra es atributos. Con, ahora sí, las variables que tenemos acá. El atributo ciudad lo igualamos a la variable ciudad. Como ven, en este caso no tiene ningún valor, simplemente está ocupando espacio en memoria. Y placa, que esta sí tiene un valor numérico, porque no se la vamos a pedir al usuario desde un principio. Que no le ponemos el valor, sino que le ponemos así, placa subguión. Y arriba definimos su valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otro método tenemos dentro de nuestra clase de auto? setPlaca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Void, el tipo del método, de la función. Aquí no, porque esto es un constructor, esto no tiene tipo. Aquí sí void. ¿Cómo hacemos para acceder a
un método que era de una clase, el nombre de la clase primero, dos puntos, set placa. ¿Qué va a ir aquí? Lo que va a recibir. En este caso, in año, va a recibir el año del auto. ¿Y qué más va a recibir? La ciudad. Listo, ahora qué vamos a hacer una vez que reciba, vamos a hacer una pequeña validación. Esto se debería hacer con un while y dependiendo de lo que ingrese el usuario, etcétera, etcétera. Pero como esto simplemente para explicar cómo funciona una clase, no necesitamos tanto. Vamos simplemente a validar que el año exista en sí, que el auto exista, porque no pueden haber autos eh, de más del 2022 por ahora, obviamente. Así que vamos a poner, mientras que año sea menor que 2022, auto A. Y esto no necesariamente ustedes se lo van a enseñar, lo deberían saber, se lo van a tomar en una lección, examen, nada. Pero les podría servir. Como estamos trabajando con strings y año es un entero, aquí lo que se puede hacer es con la palabra reservada auto, seguido de una variable auxiliar, vamos a poner std dos puntos, to string. Y aquí ingresamos una variable para transformarla en string con toda esta línea de código, en este caso año. Y el valor de año se va a almacenar dentro de A, pero ya hecha string. Pasamos de un entero a un string, en este caso para transformarlo. Ahora que está hecha string, podemos aprovechar una funcionalidad de los strings, y es que podemos poner A más igual, así. Y de esta manera lo que hacemos es concatenar el año con un pequeño guión. Tenemos ahora en esta línea reservado que año se concatenó con un guión, ahora va a ser año de tipo string con un guión. Y a placa le vamos a almacenar el valor de año que ya está con el guión más igual ciudad. Se pueden concatenar en strings con A más igual, no con A más igual, con más igual. Y una vez que ambos sean strings, en este caso era entero, así que hay que transformarlo de esa manera. Listo, ya tenemos esto. Luego del if vamos a poner un else, que en caso de que la placa no cumpla con esos requisitos, simplemente vamos a ponerle que se muestre error. Obviamente en el campo placa se va a mostrar la palabra error. Listo, ahora que nos falta definir el método print para imprimir los valores. Vamos a poner void, tal y como arriba, auto, dos puntos, print. Ya nos enseña ahí la palabra porque sabe que eso es lo que vamos a poner. Print, que recibe, no recibe nada, simplemente tiene salidas. Code, aquí vamos a buscar esto ya que mi teclado no me deja hacerlo rápido. Y aquí ponemos datos del vehículo. Inline, ¿verdad? Para hacer un pequeño salto de línea. Vamos a copiar esto. Y aquí lo que vamos a poner es bueno, de hecho, es aquí. Año, porque no nos deja poner la ñ. Nos va a salir ahí un garabato feo. No es un carácter H, ni siquiera está en inglés. Entonces, año y el atributo año. Luego un endline. Bueno, el endline debería estar al inicio. Para poder ingresar a la misma línea que nos está mostrando esto, ¿verdad? Entonces tenemos así año y posteriormente lo que vamos a hacer es un code inline y ya no vamos a mostrar el año sino la ciudad, ¿verdad? Ciudad, X ciudad. Por acá ya no va a ser la ciudad sino la placa que ya hayamos seteado con nuestra función setPlaca. X placa.
¿verdad? Ya tenemos los headline. ¿Qué sigue después de esto? Ya tenemos definidos absolutamente todos los métodos, todos los atributos de nuestra clase. Lo que resta ya es operar dentro del main. Para esto vamos a escribir el main. Aquí se define un main. A ver. Listo, aquí tenemos. El main no recibe nada, obviamente. Return 0, listo. ¿Qué vamos a hacer en el main? Vamos a recibir dos strings. Recuerden, como les dije, que aquí estamos usando string por mera conveniencia, no hace falta. De hecho, creo que el profesor les indica que usen char en su mayoría. El punto es que entiendan el funcionamiento de las clases. Tenemos un code. Lo que vamos a hacer es ingrese el año del vehículo. Y un sein. Necesito esto aquí. Un sein que se almacena en la variable A. Y así para solicitarle al usuario dos datos más. En este caso será la ciudad y el color, creo que falta. Color en C y ciudad en B. No pedimos la placa a pesar de que nos falta. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que no la vamos a pedir, sino que la vamos a setear con nuestra función setPlaca. Listo, aquí ya estamos pidiendo los datos. Vamos a copiar este fflush acá también porque estoy seguro que se va a llenar el buffer. ¿Y qué es lo que sigue? Nos estaba indicando esto que lo que hay que hacer es ingresar datos en la primera posición de un arreglo de punteros a autos. No es un arreglo, obviamente dinámico, pero no es un arreglo de autos, sino un arreglo de punteros que apunten cada uno a un auto. Esto es una manera incluso más conveniente de ahorrar memoria. ¿Cómo se define un objeto de una clase? Primero, el tipo de la clase, el nombre de la clase. El tipo auto. ¿Qué sigue? El nombre que le queramos dar al objeto, carro 1. ¿Y qué sigue? Los atributos, ¿verdad? ¿Qué es lo que recibía? Año, B, ciudad. ¿Y qué sigue dentro de auto? Tenemos año, ciudad y placa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos una placa para ingresarle, al menos aquí. Fácil, un espacio en blanco. Ahora, ¿qué hacemos? Carro 1, como es un objeto de auto, ¿cómo accedemos a los métodos de un auto? ¿Verdad? Tenemos un objeto auto, que vamos a acceder al método setPlaca para buscarle una placa a este carro. ¿Cómo? Con punto. setPlaca. ¿Qué es lo que recibía setPlaca? Fácil, nos vamos a donde dice setPlaca, recibe el año y la ciudad. ¿Cuál era nuestro año aquí? A. Y la ciudad, B. ¿Qué hicimos aquí? Crear un objeto carro 1. ¿Qué hicimos acá? Setear una placa para ese carro 1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Carro1.print. En este caso, ¿por qué funciona? No porque se pueda hacer esto siempre, sino porque definimos una función print, justo aquí, de tipo auto. Listo. Aquí ya debería valer. Debería ya haberse creado, bueno, luego debería pedirnos estos datos y crear nuestro objeto. Pero vamos más allá. Vamos a pedirle, bueno, vamos a hacer esto que nos pide aquí, crear un arreglo de punteros a autos. ¿Cómo hacemos esto? Primero definimos de esta manera. Auto, asterisco, P1. Y aquí vamos a hacer el arreglo. ¿Verdad? Ya tenemos un puntero P1, que es un puntero de tipo puntero a auto, no es un puntero a auto, un puntero a un puntero a auto. ¿Qué tenemos aquí? P1 igual a new. ¿Para qué servía new?
para hacer algo de forma dinámica, ¿verdad? En este caso, un arreglo de autos, de punteros a autos, de 5 elementos. En este caso, obviamente podemos pedirle mucho más al usuario. Arreglo de 5 elementos de punteros a autos, ¿verdad? Y acá lo que vamos a hacer es un puntero P2 de tipo auto, igual a que a new auto, que es lo que creamos de forma dinámica, un auto. ¿Con qué? Obviamente para crear un auto necesitamos los valores, ¿verdad? Lo mismo de arriba. A, B y esto de aquí. El espacio en blanco donde va la placa, obviamente. Aquí lo que estamos haciendo es creamos el dato dinámicamente. Bueno, con los valores ingresados por el usuario. Listo. Tenemos eso de ahí. ¿Y qué más nos pide? Que nuestro dato vaya a la primera posición. Bueno, no lo dice. No lo dice, pero vamos a ingresar los datos a la primera posición. P1 en 0 es igual a P2. ¿Verdad? Luego P1 en 0. Como esto es un puntero, ¿qué pasa si colocamos un punto para acceder a un método? Se hace una flecha. Automáticamente, no hay que hacer nada. Se hace una flecha porque sabe que esto ya es dinámico. Y luego aquí de hecho nos sale el método print, que es lo que queríamos buscar. Print. ¿Qué es lo que hace esto? Mostramos lo que hay en la primera posición. Listo, ¿qué es lo que hicimos aquí para recapitular? Ingresamos los datos, ¿verdad? Los almacenamos dentro de un objeto auto de nombre carro1. Luego a carro1 le seteamos la placa llamando al método setPlaca, el método que aplica para todos los autos. Como carro1 es un auto, aplica setPlaca por medio de un punto. Luego el método print para mostrar. De hecho ni deberíamos hacer esto porque se va a mostrar acá, pero para ver que las dos formas funcionan lo hacemos. Luego, ¿qué hicimos acá? Tenemos un puntero, esto aquí es un puntero de tipo auto, pero como le agregamos otro asterisco, es un puntero a un puntero de tipo auto, ¿verdad? Y así si le seguimos agregando asteriscos va a ser un puntero a un puntero a un puntero de tipo auto, un puntero a un puntero, y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es un arreglo de punteros a autos, no es un arreglo de autos dinámicos. Luego ese puntero P1, ¿qué decimos? Que sea igual a un arreglo de tipo auto de 5 elementos, ¿verdad? Luego ese arreglo, luego definimos un puntero P2, aquí está, tal y como ya lo habíamos aprendido, un puntero P2 de tipo auto. ¿Qué hacemos? New auto y a b espacio. ¿Para qué? Para crear de forma dinámica un auto. Creo que se entiende mejor si vamos de atrás para adelante. Creamos de forma dinámica un auto en P2, luego un arreglo de 5 elementos también dinámico en P1 y P1 que era un puntero a punteros, ¿verdad? Y así, luego en P1, en la posición 0 de P1 colocamos P2 y lo imprimimos. Ahora, ¿qué es lo que falta? Creamos algo de forma dinámica con new. Seguramente su profesor hizo hincapié en eso. Lo que hay que hacer es borrar. Todo lo que se cree dinámicamente hay que borrarlo. Eso de hecho les va a dar puntos en el examen. Colocamos delete P2. Y eso sería todo. Ahora vamos a simular. Ingresa el año del vehículo. Colocamos primero un año que no sea válido. Recordemos que el año válido era 2020. ¿Cuál era el año no válido? Era 2022, ¿verdad? El año siguiente. Y digamos que colocamos el año 2025.
ingrese la ciudad del vehículo, GY, Guayaquil, ingrese el color, R rojo. Datos del vehículo, año 2025, ciudad GY, placa, error. Nos bota error, ¿por qué? Porque ingresamos un año que aún no existe. Luego datos del vehículo, aquí simplemente falta un salto de línea. Año 2025, ciudad GY y placa. ¿Por qué se imprime dos veces? Porque lo estamos haciendo primero desde los datos ingresados al usuario, normalmente, y luego lo estamos imprimiendo de forma dinámica en nuestro arreglo de punteros a autos. Y así es lo que tenemos, vamos a imprimirlo nuevamente. Ingresa el año del vehículo, en este caso 2010. Ingresa la ciudad UIO, Quito. Ingresa el color verde. Datos del vehículo 2010, UIO, Quito. Placa 2010, UIO. ¿Verdad? Se generó entonces lo que estábamos diciendo, una placa con los datos del año, guión, ciudad. Luego datos del vehículo. Y esto. Esto es lo de forma dinámica. Y aquí está de forma normal. Datos del vehículo, datos del vehículo. Entonces así se mostraría, esa sería la composición de una clase. Una clase de tipo auto tiene atributos y métodos. Los atributos son las características propias de la clase y los métodos son las funciones propias de la clase. En este caso también contamos con el constructor, que lo que hace es inicializar los elementos de la clase. El constructor por omisión, constructor de esta manera, se le puede aquí colocar los valores. Esto se va a volver mucho más interesante cuando aprendan herencia. Vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio, de hecho, con una clase heredada, para que vean cómo funciona. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias.